El destino de 3 almas se selló con el golpe de un puño ensangrentado contra una puerta de roble. Aquella noche, la tormenta que azotaba la frontera germánica no era solo de lluvia y viento, sino de una violencia que parecía querer arrancar el mismo mundo de sus cimientos. En medio de ese caos, una figura menuda, Livia, de apenas 14 años, luchaba contra el barro y la furia de los elementos. Un relámpago había iluminado su camino, no para guiarla, sino para revelarle una escena de pesadilla. Una mujer caída, con el atuendo de las tribus libres, y una saeta de ballesta romana clavada en la pierna. Era una enemiga, una bárbara, una sentencia de muerte para quien la ayudara. Pero Livia, que solo conocía el sufrimiento, no vio una enemiga, sino un cuerpo roto. Con una fuerza nacida de la pura y ciega compasión, la arrastró hasta el único santuario que conocía, el templo de Mercurio Gebrinio, y se desplomó contra sus puertas, llamando a un dios que no sabía si la escucharía. Pero aquella noche de otoño del año 98 de nuestra era, no fue el principio, sino la violenta culminación de fuerzas que llevaban mucho tiempo gestándose en la provincia de Germania Superior. Todo sucedía en Argentoratum Minor. Un asterisco vicus asterisco, un asentamiento civil que no era más que un amasijo de calles de barro y edificios de madera, acurrucados a la sombra de un fuerte auxiliar romano. Este lugar existía por una única razón, el asterisco limes germanicus asterisco, la frontera fortificada que separaba con acero y piedra el orden de Roma del caos de las tribus germánicas. Justo al otro lado de las empalizadas se cernía la selva hercinia, un océano oscuro e impenetrable de árboles milenarios que alimentaba por igual la superstición de los locales y la paranoia de los legionarios. El aire estaba siempre cargado con el olor a tierra húmeda, a humo de leña de los hogares, y al hedor agrio y penetrante de las curtidurías, un recordatorio constante de que la civilización aquí era una capa fina y frágil. La vida en Argentoratum Minor era un ejercicio diario de tensión contenida. En sus calles se mezclaban, sin llegar a fundirse nunca, soldados romanos, tropas auxiliares reclutadas en la lejana Hispania o en la Galia, y los colonos germánicos que habían aceptado el yugo del águila. El latín era la lengua del poder, la que se oía en las órdenes de los centuriones y en los decretos del fuerte, pero en el mercado y en las tabernas, resonaban los dialectos guturales de los nativos, un murmullo constante de resistencia cultural. Cada rumor de una incursión de los catos, la temible tribu que habitaba al otro lado del bosque, enviaba una onda de pánico por el asentamiento. Los soldados apretaban con más fuerza la empuñadura de sus gladios, y los colonos romanos miraban con renovada desconfianza a sus vecinos germanos, preguntándose en silencio dónde residía realmente su lealtad. Era una paz armada, una coexistencia forzada por el miedo mutuo y la abrumadora presencia de las legiones. En este mundo de suspicacias y fronteras visibles e invisibles, Livia era menos que un fantasma. Huérfana de ascendencia mixta, romana y gala, no pertenecía a nadie, y por tanto no le importaba a nadie. Sus días comenzaban antes del alba, cuando sus pequeñas manos, siempre cubiertas de una mezcla de harina y hollín, ayudaban al panadero Tito a avivar los hornos. Pasaba las horas fregando suelos de madera, amasando el pan que alimentaría a los soldados, y haciendo entregas silenciosas por todo el asterisco vicus asterisco. Su recompensa eran las cortezas sobrantes y un jergón de paja en la trastienda, un rincón oscuro que olía a levadura y a humedad. Se movía con la cautela de un animal acosado, con los ojos siempre vigilantes, como si en cualquier momento esperase un golpe o una palabra cruel. Su silencio no era una elección, sino una armadura forjada por años de abandono, una invisibilidad que la protegía y la condenaba a la vez. La soledad de Livia era un espejo del propio aislamiento del asentamiento. Ella, una niña sin tribu en un lugar definido por las tribus, sentía en su propia piel la fragilidad de aquel equilibrio precario. Observaba todo desde su posición insignificante, la arrogancia nerviosa del decurión de caballería, la piedad resignada del viejo sacerdote del templo, el odio apenas disimulado en la mirada de los mercaderes germanos hacia los recaudadores de impuestos. Veía las grietas en la fachada del poder romano, las fisuras por las que se colaba el miedo y el resentimiento. Nadie sabía, y menos ella misma, que su existencia silenciosa y marginal, estaba a punto de convertirse en el epicentro de un terremoto moral, que sacudiría los cimientos de Argentoratum Minor. El destino, a menudo, elige los instrumentos más humildes para llevar a cabo sus designios más profundos, y la tormenta que se avecinaba traía mucho más que agua.
El día en Argentoratum Minor no comenzaba con el sol, sino con el sonido metálico y prolongado de la *bucina*, la trompeta de cuerno que rasgaba la niebla matutina desde el fuerte auxiliar. Era una llamada que imponía el orden romano sobre un paisaje que aún respiraba misterios antiguos y salvajes. El eco de esa única nota se extendía por las calles de lodo, dictando el ritmo de la vida. Para los soldados, era el inicio de la instrucción y la vigilia. Para los colonos, un recordatorio de quién ostentaba el poder. El aire, denso y frío, se cargaba con el olor a tierra mojada, y el humo ascendente de un centenar de hogares, una mezcla del aroma del pan de cebada cociéndose, y el hedor agrio y persistente de las curtidurías en los límites del asentamiento, donde se trataban las pieles que vestirían y protegerían a las legiones. Era el olor de una civilización precaria, aferrada con uñas y dientes al borde del mundo conocido. Mucho antes de que la trompeta legionaria hiciera temblar los cristales de las ventanas, Libia ya estaba despierta. Su mundo era la trastienda de la panadería de Tito, un cubículo sin ventanas, que olía a levadura agria, a sacos de harina, y a la humedad que se filtraba por las paredes de madera. Se movía en la penumbra, con la destreza silenciosa de una criatura del bosque, avivando las brasas del horno con un fuelle gastado. Sus pequeñas manos, encallecidas y permanentemente teñidas de hollín y harina, trabajaban con una eficiencia mecánica, aprendida a base de repetición y necesidad. El calor del horno era su único compañero en esas horas frías, una presencia viva que ahuyentaba la soledad más profunda, pero que también le recordaba que su existencia estaba ligada al servicio, al trabajo incesante que alimentaba a otros. Tito, el panadero, era un hombre de pocas palabras y menos gestos, un colono galorromano cuya espalda se había encorvado por años de cargar sacos y cuya paciencia se había agotado por la vida en la frontera. No era cruel por naturaleza, sino por pragmatismo. Lidia era para él una herramienta útil, un par de manos extra a cambio de las cortezas de pan quemadas y un jergón de paja. Nunca le dirigía una palabra amable, pero tampoco un golpe inmerecido. Su relación era un contrato no escrito de supervivencia mutua. Él le daba un techo y sustento, y ella le ofrecía su trabajo silencioso y obediente, una presencia fantasmal que no exigía afecto ni reconocimiento, borrándose a sí misma para poder seguir existiendo un día más en aquel mundo indiferente. La tarea principal de Livia era amasar. El pan que salía de aquel horno no estaba destinado a los banquetes de los patricios, sino que era el panis militaris el sustento duro y funcional de los soldados. Cada mañana, hundía sus brazos hasta los codos en la enorme artesa de madera, luchando contra la masa densa y pesada de harina de cebada y espelta. El movimiento era rítmico, agotador, una danza solitaria en la que ponía toda la fuerza de su menudo cuerpo. El golpeteo sordo de la masa contra la madera era la única música de sus mañanas, un sonido que se fundía con el lejano martilleo de las forjas del fuerte, donde los herreros reparaban el acero que defendía y oprimía a partes iguales a la gente de aquel lugar. Una vez que el pan estaba en el horno, comenzaba la segunda parte de su jornada, las entregas. Cubierta con una capa de lana basta, cargando una cesta de mimbre que olía a pan caliente, se convertía en una sombra que se deslizaba por las calles del *vicus*. Su ruta la llevaba primero a los barracones del fuerte, un mundo de disciplina marcial y ruido metálico. Pasaba entre legionarios que limpiaban sus armaduras, auxiliares hispanos que jugaban a los dados con una intensidad feroz y centuriones que ladraban órdenes con una voz endurecida por 1000 campañas. Ella mantenía la vista en el suelo, entregaba el pan al intendente y se marchaba sin cruzar una sola palabra, sintiendo sobre su nuca las miradas indiferentes o, a veces, lascivas de los soldados. Sus entregas la convertían en una observadora privilegiada de las grietas de la sociedad de Argentoratum Minor. Veía la arrogancia nerviosa del decurión Marco Flavio Águila al pasar a caballo, su capa roja ondeando como un desafío al paisaje gris. Notaba la forma en que los mercaderes germanos que habían aceptado la ciudadanía romana, bajaban la cabeza ante los recaudadores de impuestos, un gesto de sumisión que no lograba ocultar el resentimiento que ardía en sus ojos. Y veía a Cayo Valerio Corvo, el anciano sacerdote, barriendo con parsimonia los escalones del templo de Mercurio Gebrinio, su rostro una máscara de piedad solemne que parecía cargar con el peso de todas las tensiones del asentamiento. En las casas de los colonos germanos, a los que también llevaba pan, el ambiente era diferente, allí el latín era un idioma extraño, forzado.
La recibían con una mudez que bordeaba la hostilidad, tomando las hogazas con manos rudas y cerrando la puerta rápidamente. En esas miradas, Livia no veía la indiferencia de los romanos, sino algo más profundo y antiguo, un orgullo herido, una resistencia silenciosa, que se manifestaba en la forma en que aferraban los amuletos de sus viejos dioses, o en los susurros en su lengua gutural que se acallaban bruscamente cuando ella aparecía. Ella, una huérfana sin tribu, sentía la frontera invisible que dividía cada hogar, cada calle, cada mirada. El mercado era el corazón palpitante y fracturado del asterisco vicus asterisco. Allí, el latín de los soldados y funcionarios se mezclaba con los dialectos germánicos de los agricultores y cazadores que venían a vender sus mercancías. Era un caos de olores, especias traídas por mercaderes viajeros, el olor a pescado salado del río, el aroma a cuero y a hierbas medicinales. Livia a veces era enviada allí a comprar grano o sal, y se movía entre la multitud como un pez en un torrente, invisible y ágil. Escuchaba fragmentos de conversaciones, quejas sobre los impuestos, rumores sobre incursiones de los catos al otro lado del bosque, historias de presagios vistos en el vuelo de los cuervos. El miedo era una mercancía más, intercambiada en susurros. Para los romanos, su cabello oscuro y su piel pálida, delataban su herencia gala, marcándola como una provincial, apenas un paso por encima de los bárbaros. Para los germanos, su misma existencia bajo el techo de un panadero romano, horneando el pan que alimentaba a sus ocupantes, era una traición silenciosa a sus raíces, aunque ella no tuviera ninguna a la que aferrarse. Esta condición de extranjera perpetua, la había convertido en una experta del silencio. Había aprendido que no decir nada era la mejor defensa. Las palabras podían ser malinterpretadas, podían atraer una atención no deseada, un golpe o una humillación. El silencio, en cambio, era un manto que la hacía pequeña, insignificante, y por tanto segura. Su soledad era un pozo sin fondo, pero también su atalaya. Al no pertenecer a ningún grupo los observaba a todos con una claridad desapasionada. Veía a las mujeres romanas, esposas de oficiales, que se aferraban a sus finas túnicas y a sus costumbres, como si el simple acto de hablar latín pudiera mantener a raya la inmensidad salvaje del bosque. Veía a los jóvenes germanos cuyos ojos brillaban con un odio impotente mientras observaban a las patrullas de caballería practicar sus maniobras en el campo de entrenamiento. Livia no juzgaba, simplemente absorbía estas imágenes, estos sentimientos, como la tierra seca absorbe la lluvia, sin comprender del todo el peso de lo que estaba presenciando. La tensión en Argentoratum Minor era como el zumbido de un insecto en una noche de verano, casi inaudible pero siempre presente. Bastaba un rumor, una cosecha pobre, o la noticia de una patrulla desaparecida en la selva hercinia, para que ese zumbido se convirtiera en un rugido. Los soldados se volvían más bruscos, los registros en el mercado más exhaustivos, y la desconfianza entre vecinos se convertía en una hostilidad abierta. En esos momentos, Livia se encogía aún más, haciendo sus entregas con una rapidez febril, sintiendo la electricidad del miedo en el aire, un preludio de violencia que, por suerte, casi nunca llegaba a estallar del todo. Su único refugio eran los momentos robados. A veces, al atardecer, cuando su trabajo había terminado, se sentaba en la parte trasera de la panadería, oculta tras los sacos de harina, y observaba un pequeño gorrión que había hecho su nido bajo el alero. Miraba al pájaro alimentar a sus polluelos, una escena de una simplicidad y una ternura que contrastaba brutalmente con el mundo de los hombres. En la tenacidad de aquella pequeña criatura, en su lucha diaria por la supervivencia, Livia veía un reflejo de su propia vida, una existencia frágil y anónima que se aferraba a la vida con una fuerza silenciosa e instintiva. Aquel otoño del año 98, la tensión era mayor que de costumbre. Se hablaba de que los catos habían elegido un nuevo jefe guerrero, un hombre que despreciaba los tratados y que predicaba la guerra contra el águila romana. Las patrullas se adentraban más en el bosque y regresaban con menos hombres. Las noches parecían más oscuras, y el viento que soplaba desde la selva hercinia parecía traer consigo susurros de lanzas y escudos. La rutina de Livia, sin embargo, no cambió. Seguía despertándose en la oscuridad, amasando el pan de los soldados y moviéndose como un fantasma por un asentamiento que contenía la respiración. Ella no lo sabía, pero su vida de invisibilidad estaba a punto de terminar. Su existencia, definida por la ausencia de familia, de estatus, de voz,
se convertiría en el centro de una historia que nadie elegiría contar. El destino, con su ironía a menudo cruel, había elegido al ser más insignificante de Argentoratum Minor, para poner a prueba el alma de toda la comunidad. La compasión, como una semilla latente en el suelo más yermo, solo necesitaba una tormenta para germinar, y una tormenta de proporciones épicas se estaba gestando en el horizonte, amenazando con arrastrar mucho más que simples árboles y tejados. La vida de Livia, un ciclo inmutable de trabajo y silencio, era el espejo de la paz precaria de la frontera, una rutina que enmascaraba una fragilidad a punto de quebrarse. Cada hogaza de pan que entregaba, cada mirada que evitaba, cada paso silencioso sobre el lodo de las calles, era parte de un equilibrio que dependía de que todos cumplieran su papel. Pero el alma humana es impredecible, y un solo acto, nacido no de la lógica ni de la lealtad, sino de un impulso puro y ciego de misericordia, estaba a punto de hacer añicos ese frágil orden, demostrando que incluso el gorrión más pequeño puede cambiar el curso de un río con el simple aleteo de sus alas. Aquel día había comenzado como cualquier otro en la frontera, con una falsa calma que enmascaraba la tensión subyacente. El cielo sobre Argentoratum Minor se tiñó de un gris plomizo desde el mediodía, un color que prometía más que una simple lluvia de otoño. El viento que soplaba desde la selva hercínea traía consigo un olor a tierra húmeda y a hojas en descomposición, un aroma antiguo y salvaje que se mezclaba con el humo de las hogueras del fuerte. Los animales del asentamiento parecían inquietos, y los soldados de la patrulla vespertina apretaban sus capas con más fuerza, mirando con recelo hacia la línea oscura de los árboles. Era una atmósfera cargada de presagios, donde cada sombra parecía más larga, y cada susurro del viento sonaba como una advertencia que solo los más viejos o los más temerosos sabían interpretar. La noche cayó abruptamente, no con la suave transición del crepúsculo, sino como si una manta negra y pesada hubiera sido arrojada sobre el mundo. Con la oscuridad llegó la tormenta, una furia de los elementos que sacudía las endebles construcciones de madera del asterisco Vicus asterisco. En la taberna, el panadero Tito ahogaba sus miedos y frustraciones en vino barato, su risa estruendosa compitiendo con los truenos. Fue en medio de esa borrachera, con la mente nublada y el juicio perdido, cuando recordó un encargo olvidado, una hogaza de pan prometida al oficial de guardia de una de las torres de vigilancia más remotas, en el mismo límite de la empalizada. Con un gesto brusco y palabras arrastradas, llamó a Livia y le ordenó que hiciera la entrega, ajeno a la violencia del aguacero y al peligro que suponía enviar a una chiquilla a la boca del lobo. Livia, como siempre, no protestó, la obediencia era su única moneda, el precio que pagaba por su insignificante existencia. Tomó la hogaza de pan, todavía tibia, y la envolvió en un trozo de tela encerada antes de meterla bajo su raída capa de lana. Al abrir la puerta de la trastienda, el viento la golpeó con la fuerza de un puñetazo, y la lluvia helada la empapó al instante. Aferrada al pan como si fuera su única ancla en el caos, se adentró en la noche. Las calles, normalmente transitadas, eran ahora ríos de lodo espeso y resbaladizo, que amenazaban con tragársela a cada paso. La luz de las antorchas del fuerte parecía lejana y débil, meros puntos de esperanza en una oscuridad casi absoluta, una oscuridad que lo devoraba todo. La tormenta no era solo agua y viento, era un asalto sensorial. El estruendo de los truenos retumbaba en su pecho como el martilleo de un dios furioso, y el silbido del viento entre los edificios de madera sonaba como los lamentos de espíritus perdidos. Cada ráfaga la obligaba a encorvarse, a luchar por mantenerse en pie. El mundo se había reducido a su lucha inmediata. Un paso, luego otro, el barro helado succionando sus sandalias, el agua corriendo por su rostro y cuello. El olor a ozono, el olor de los relámpagos, llenaba el aire. Un recordatorio de que el cielo mismo estaba en guerra. Se sentía más pequeña y sola que nunca. Un gorrión perdido en medio de un diluvio cósmico, una insignificancia a merced de fuerzas incontrolables. Fue cerca de la linde del bosque, a la vista de la solitaria torre de vigilancia, donde el destino la interceptó. Un relámpago desgarró el velo de la noche, no con un destello rápido, sino con una luz azulada y persistente, que iluminó la escena durante un par de segundos eternos. En ese instante de claridad antinatural, Livia vio la figura. Estaba caída en el fango, a pocos metros de la primera línea de árboles, una forma oscura y rota contra el suelo embarrado. Su primer impulso fue el miedo puro, la certeza de que había tropezado con algo que no debía ver, un presagio de muerte,
o un fantasma de la selva del que hablaban las viejas leyendas locales. Se quedó paralizada, con el corazón martilleándole en la garganta, deseando haberse vuelto invisible de verdad. El miedo inicial dio paso a una curiosidad aterradora que la obligó a dar unos pasos vacilantes. Otro relámpago, más breve esta vez, le ofreció más detalles. Era una mujer. Su ropa, de piel de ciervo finamente cosida, no era romana ni de los colonos germanos asimilados. En sus antebrazos, visibles donde la manga se había rasgado, Livia distinguió las intrincadas líneas de unos tatuajes rituales, imágenes entrelazadas de hojas y pájaros. Y entonces lo vio, el origen de su desgracia, el detalle que lo cambiaba todo. Clavada en su muslo, brutal y obscenamente metálica, había una saeta de ballesta. Era inconfundible, de forja romana, idéntica a las que los auxiliares usaban en las almenas del fuerte. No era una viajera perdida. Era una enemiga herida. En la mente de Livia, las leyes de la frontera, no escritas pero grabadas a fuego en cada habitante, gritaban con una claridad ensordecedora. Una bárbara, encontrada dentro de los límites, era una espía o una exploradora. Debía dar la alarma, correr hacia la torre de vigilancia, y alertar a la guardia. Ayudarla era traición. Significaba la ira del decurión águila, el ostracismo, quizás incluso la muerte. El panadero la echaría sin pensarlo 2 veces para salvar su propio pellejo. Durante un instante que pareció durar una vida entera, Livia sopesó su propia supervivencia contra la visión de la mujer, que había emitido un gemido ahogado, un sonido de puro dolor que la tormenta casi se tragó por completo. Pero lo que Livia vio en ese momento, iluminado por el recuerdo del relámpago, no fue una bárbara, una enemiga, o una cata. Esas eran palabras de los soldados y los políticos, etiquetas para un odio que ella nunca había sentido como propio. Vio un cuerpo roto. Vio una pierna destrozada. Vio el temblor de un ser humano luchando por respirar en el lodo helado. En un instante, todo el miedo, toda la lógica de la supervivencia, y todas las reglas de su mundo se desvanecieron, reemplazados por una oleada de compasión tan pura y abrumadora, que era una fuerza física. No fue una decisión, fue un impulso, un eco de la humanidad más fundamental que se negaba a ser silenciado por fronteras y uniformes. Era demasiado menuda para cargarla, y la mujer, aunque delgada, era un peso muerto. Con un esfuerzo que le hizo gemir, Livia la agarró por debajo de los brazos y empezó a arrastrarla. Cada paso era una batalla contra el lodo que intentaba retenerlas. El cuerpo de la mujer era una carga torpe y pesada, y su pierna herida dejaba un rastro oscuro en el barro. Livia no pensaba en un plan, solo en alejarla de allí, de la vista de la patrulla del alba. Su mente, vacía de todo salvo del esfuerzo, y de un instinto protector recién nacido, se fijó en el único lugar que en su imaginación representaba un santuario, un lugar de último recurso, el templo de Mercurio Gebrinio, la casa del viejo y solemne sacerdote Cayo Valerio Corvo. Sus fuerzas la abandonaron en los escalones de piedra del templo, que se alzaba oscuro y silencioso en medio de la tormenta. La hogaza de pan, olvidada, había caído en algún punto del camino, su propósito original perdido en la urgencia de una misión mucho mayor. Con la mujer inconsciente desplomada a sus pies, Livia se alzó sobre sus rodillas temblorosas. Levantó un puño, diminuto y cubierto de una mezcla del barro del camino y la sangre de la extraña, y golpeó la inmensa puerta de roble. El sonido fue sordo, casi patético contra la furia de la tormenta, pero para Livia fue el grito más fuerte que había dado en su vida, un golpe desesperado que sellaba su destino y llamaba a un Dios que no sabía si la escucharía. El golpe en la puerta de roble no fue un sonido más en la tormenta, sino una interrupción en el orden cósmico. Cayo Valerio Corvo, el pontífice del templo, no se despertó por el ruido, pues un viejo soldado nunca duerme del todo en la frontera. Lo que le puso en pie fue la naturaleza del golpe, débil pero desesperado, el sonido de un puño exhausto que había agotado toda otra esperanza. Al abrir la pesada hoja de madera, la luz de su lucerna de aceite se derramó sobre una escena que habría helado la sangre de un hombre menos curtido. Vio a la muchacha del panadero, Livia, arrodillada en el umbral temblando como una hoja, y a sus pies, el cuerpo de una mujer germana, con la inconfundible saeta de una ballesta romana sobresaliendo de su muslo ensangrentado. El viento aullaba, pero en los ojos del sacerdote se instaló un silencio profundo y calculador.
No hubo preguntas, no hubo exclamaciones de sorpresa. Cayo Valerio Corvo actuó con la eficiencia de un centurión en el campo de batalla, no con la vacilación de un sacerdote. Con un gesto imperioso, silenció a Livia antes de que pudiera pronunciar una palabra. Luego, con una fuerza que desmentía sus 65 años, levantó a la mujer herida y la llevó al interior del templo, a una pequeña celda utilizada para el almacenamiento de ofrendas. La depositó sobre un montón de viejas túnicas sacerdotales, su rostro una máscara de granito impasible. A Livia le ordenó, con una voz que era un susurro más afilado que un grito, que se quedara quieta, que no hablara con nadie y que olvidara lo que sus propios ojos habían visto. Pero olvidar, en un lugar como Argentoratum Minor, era un lujo que ni siquiera los dioses podían conceder. Los secretos, en un lugar tan pequeño y denso de miradas, tienen la costumbre de sangrar por las rendijas. Un joven acólito, Lucio, despertado por el movimiento inusual, había atisbado la escena desde la oscuridad del pasillo. La muchacha cubierta de barro, la mujer bárbara con sus tatuajes y la figura sombría del pontífice actuando en contra de toda lógica y ley. El miedo se apoderó de él, no el miedo a los bárbaros, sino el miedo a lo que acababa de presenciar, el miedo a ser cómplice de un acto de traición. Al amanecer, incapaz de contener el peso de lo visto, se lo susurró a su madre mientras recogían agua. Y ese susurro, llevado por el aire húmedo de la mañana, se convirtió en una plaga que infectó el *vicus*, antes de que el sol se elevara por completo sobre las empalizadas. La tormenta de la noche fue reemplazada por una tormenta de humanidad. El rumor se extendió con la velocidad del fuego en la hierba seca, retorciéndose y magnificándose a cada paso. La huérfana del panadero, decían, ha traído a una espía cata al corazón del asentamiento. El viejo sacerdote la esconde en el templo, desafiando a Roma. Para el mediodía, Livia ya no era una sombra invisible. Se había convertido en el centro de todas las miradas, pero no eran miradas de curiosidad, sino de odio y miedo. Los niños, que el día anterior ni siquiera reparaban en su existencia, ahora le lanzaban piedras y lodo, gritando, traidora y amante de bárbaros. Cada rostro que encontraba en la calle, era un tribunal que ya la había juzgado y condenado. El panadero Tito, con la cabeza todavía dolorida por el vino de la noche anterior, escuchó los rumores con un pánico creciente. El miedo, como siempre, es un pésimo consejero, pero un excelente instigador de la autoconservación. Cuando Livia regresó a la panadería, buscando el refugio de su oscuro rincón, se encontró con la puerta cerrada. Tito la abrió solo para arrojarle su miserable hatillo de pertenencias a los pies. No hubo gritos, solo la fría y cortante declaración de un hombre que se despojaba de un problema. No quiero traidores bajo mi techo, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Has traído la desgracia sobre esta casa. Y con eso, la echó a la calle, cortando el último y frágil hilo que la unía a cualquier apariencia de hogar o seguridad. La noticia, como era inevitable, llegó a los oídos del decurión Marco Flavio Águila. La recibió no con sorpresa, sino con una especie de satisfacción sombría, como si confirmara su visión del mundo. La frontera estaba podrida de simpatizantes de los bárbaros y de romanos débiles. Montó a su caballo, seguido por un pelotón de 6 soldados de caballería auxiliar, sus armaduras rechinando con una ominosa promesa de violencia. Atravesaron el *vicus* al trote, sin cuidado por los civiles que se apartaban a su paso, y se detuvieron frente al templo de Mercurio Gebrinio. El sonido de los cascos de los caballos sobre la tierra apisonada fue una declaración de intenciones, la ley marcial llegando para corregir un desliz de la piedad. Águila desmontó, su capa roja un toque de sangre contra la piedra gris del templo, no pidió audiencia, golpeó la puerta con la empuñadura de su gladio. Cuando Cayo Valerio Corvo apareció en el umbral, los dos hombres se miraron en un silencio cargado de historia y antagonismo. El decurión, representante del poder militar presente y tangible. El sacerdote, custodio de una autoridad más antigua, más etérea, pero no menos arraigada en el alma romana. Me han informado, dijo Águila, su voz cortante, de que albergas a una enemiga de Roma. Entrégamela. Será interrogada y luego ejecutada, como dicta la ley, en tiempos de guerra. Su mano no se apartó de la espada, un recordatorio de que no era una petición. Cayo Valerio Corvo no se movió, se mantuvo erguido en el umbral, su cuerpo frágil convirtiéndose en una barrera infranqueable. Esta es la casa de un dios, decurión,
respondió, su voz tranquila pero resonante, la voz de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Y la mujer que está dentro, sea quien sea, está bajo la protección de la asterisco sanctitas asterisco de este lugar. La ley antigua, más antigua que tus comisiones y tus legiones, prohíbe el derramamiento de sangre en suelo sagrado. No era un desafío, sino una declaración de hechos, una invocación de un poder que ni siquiera un comandante de la frontera podía ignorar sin consecuencias. La tensión entre ambos era tan palpable que el aire parecía vibrar. El decurión águila apretó la mandíbula, sus ojos brillando con una furia contenida. Sabía que el sacerdote tenía razón. Violar la santidad de un templo era un sacrilegio que podía traer mala fortuna a sus hombres, y una reprimenda severa de sus superiores. Pero retroceder era mostrar debilidad, una debilidad que no podía permitirse frente a sus tropas y a los colonos que observaban desde la distancia. Durante un largo momento, la fuerza militar de Roma se enfrentó a su conciencia espiritual en los escalones de un pequeño templo fronterizo. Finalmente, con un gruñido de frustración, Águila envainó su espada. Esto no ha terminado, viejo. Estás protegiendo a una víbora. Cuando muerda, su veneno será también tu responsabilidad. Tras la partida de los soldados, un silencio denso y pesado se instaló sobre el templo. Cayo se volvió y vio a Livia, acurrucada en un rincón del atrio, temblando incontrolablemente. El sacerdote se acercó a ella y, por primera vez, en su rostro adusto se vislumbró algo parecido a la compasión. A partir de ahora, declaró con su solemnidad habitual, eres una protegida de este templo. Nadie te hará daño mientras estés bajo este techo. No era una oferta de consuelo, sino un decreto. Livia había perdido su insignificante lugar en el mundo, pero acababa de ser reclamada por otro, uno mucho más visible y peligroso. Su acto de misericordia la había marcado para siempre, convirtiéndola en un símbolo vivo del cisma que acababa de abrirse en la comunidad. El enfrentamiento en el umbral del templo dividió a Argentoratum Minor en dos. La mayoría, especialmente los colonos romanos y los veteranos, veían el acto de Cayo como una traición peligrosa, una locura que ponía en riesgo la seguridad de todos por una bárbara sin valor. Susurraban que el viejo sacerdote había perdido el juicio, que su piedad se había convertido en una debilidad senil que atraería la ira de los dioses y de los catos por igual. Miraban el templo con resentimiento, como si se hubiera convertido en un nido enemigo en su propio corazón. El miedo a una represalia de la guarnición, o a una incursión germánica envalentonada por este acto de aparente complicidad, se convirtió en el tema principal de conversación en las tabernas y los mercados. Sin embargo, una minoría silenciosa veía las cosas de otra manera. Algunos de los colonos galos y germanos asimilados, aquellos que conocían de primera mano la dureza de la ley romana, veían en el gesto del sacerdote un acto de un coraje casi olvidado. Veían la defensa de una antigua ley de hospitalidad y santuario, que el poder militar romano a menudo pisoteaba. No lo decían en voz alta, pues la disidencia era peligrosa, pero en sus miradas hacia el templo, había un nuevo tipo de respeto. Para ellos, Cayo Valerio Corvo no había desafiado a Roma, sino que había defendido una parte más antigua y honorable de ella, una que rara vez se veía en la brutalidad cotidiana de la frontera. Livia, ahora confinada dentro de los muros de piedra del templo, pasó de una invisibilidad a otra. Antes era invisible por su insignificancia, ahora lo era por su infamia. Su mundo se redujo a los pasillos fríos y resonantes, al olor a incienso y aceite viejo, y a las tres almas atrapadas juntas en aquel santuario sitiado. Ella, la muchacha que había actuado por pura compasión. Cayo, el sacerdote que luchaba con demonios propios y ajenos. Y en la celda oculta, la mujer germana, Sunna, cuya simple existencia había fracturado la frágil paz de todo un asentamiento. La vida de Livia ya no le pertenecía, se había convertido en una pieza en un juego mucho más grande, definido por la culpa, el honor y el sacrificio. El vacío que siguió no fue de paz, sino de una tensión expectante. La guarnición vigilaba el templo día y noche, esperando cualquier movimiento. Los aldeanos evitaban la plaza del templo como si estuviera apestada. Livia aprendió un nuevo tipo de silencio. No el de una niña asustada, sino el de una acólita, lleno de rituales y deberes que la mantenían ocupada, pero no podían llenar el abismo que se había abierto en su interior. Limpiaba los altares, encendía las lámparas, y escuchaba los cánticos latinos del sacerdote,
preguntándose si los dioses a los que servían eran los mismos que habían permitido que un solo acto de bondad le costara todo lo que tenía, por poco que fuera. Así, Argentoratum Minor se sumió en una calma tensa, una herida que no se había cerrado sino que supuraba bajo un vendaje de silencio. El acto de Livia, un impulso ciego y humano, se había convertido en un espejo en el que cada habitante veía reflejados sus propios miedos, lealtades y resentimientos. Nadie sabía que dentro de esos muros silenciosos, un vínculo improbable estaba comenzando a formarse entre los tres marginados, un vínculo que tardaría años en revelar su verdadero y profundo significado. Por ahora, solo quedaba la espera, el peso de las miradas y el eco de un puño ensangrentado contra una puerta que había cambiado el destino de todos para siempre. El tiempo, ese escultor implacable, comenzó su lento trabajo de erosión sobre la memoria de Argentoratum Minor. Los primeros meses fueron una herida abierta. El templo de Mercurio Gebrinio se convirtió en una isla de silencio sitiada por la desconfianza del asterisco Vicus asterisco. Nadie se acercaba a sus puertas, salvo para lanzar una mirada de rencor o un susurro temeroso. Los soldados del Decurión Águila mantenían una vigilancia displicente pero constante, un recordatorio perpetuo de que el poder de Roma no olvidaba las afrentas. Dentro de aquellos muros, la vida se había contraído a un núcleo de 3 almas proscritas, respirando un aire denso de secreto y de hierbas medicinales. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por el eco de sus propios pasos sobre la piedra fría y la certeza de que cada amanecer era un día más ganado a la ira del imperio. En una celda oculta tras un falso muro donde se guardaban los viejos estandartes del templo, Sunna luchaba por su vida. Cayo Valerio Corvo, con la pericia de un antiguo médico de campaña, limpiaba y vendaba su herida, mientras Livia le llevaba agua y caldo caliente. La comunicación era un tapiz tejido con gestos y miradas. Livia observaba fascinada las manos de Sunna, que a pesar del dolor, a veces trazaban en el aire figuras invisibles mientras susurraba cánticos en su lengua gutural, plegarias a dioses del bosque y del viento que Livia no conocía. No eran enemigas. No eran amigas. Eran 2 formas de soledad que habían colisionado en una noche de tormenta, unidas ahora por la vulnerabilidad de una y la compasión inquebrantable de la otra, bajo la atenta y sombría mirada del sacerdote. Durante aquellas semanas de reclusión forzada, un vínculo imposible se formó en el silencio. Sunna, cuya vida se regía por los ciclos de la naturaleza y los espíritus, veía en Livia algo que había olvidado que existía en el mundo de los hombres. Un espíritu puro, no contaminado por el odio tribal, ni la arrogancia imperial. A su vez, Livia, que solo había conocido la indiferencia y la crueldad, aprendió de Sunna que el silencio podía ser una forma de oración, y que la fuerza no residía solo en el acero de las espadas, sino en la tenacidad de una raíz que se abre paso en la roca. Aprendió algunas palabras de la lengua de los catos, no para conversar, sino como quien recoge piedras preciosas y extrañas, fragmentos de un mundo que existía más allá de las empalizadas romanas. La partida de Sunna fue tan silenciosa como su estancia. Una noche sin luna, cuando el viento del otoño soplaba con fuerza desde la selva hercinia, Cayo la guió por pasadizos olvidados que conectaban la cripta del templo con un antiguo desagüe más allá de las murallas. No hubo despedidas, ni promesas. Sunna se detuvo un instante en la oscuridad y posó su mano sobre el hombro de Livia, un gesto que contenía el peso de una gratitud inexpresable. Luego, se fundió con las sombras del bosque, una fantasma regresando a su hogar. Su ausencia dejó en el templo un vacío que era, a la vez, una presencia. Ya no estaba físicamente allí, pero su espíritu, el eco de sus cánticos y la dignidad de su silencio, se quedaron impregnados en las piedras, una memoria secreta compartida solo por el sacerdote y la muchacha. Pasaron los años. 12 inviernos cubrieron de nieve las almenas del fuerte y 12 veranos agrietaron el barro de las calles. La vida en Argentoratum Minor siguió su curso implacable. El decurión Marco Flavio Águila fue transferido a la lejana frontera de Dacia, su ambición finalmente recompensada. Nuevos soldados llegaron, con rostros desconocidos y sin conocimiento del viejo escándalo. El recuerdo del incidente se desvaneció de la conversación cotidiana, transformándose lentamente en una leyenda local, una fábula contada por los ancianos para advertir a los niños sobre los peligros de la compasión mal entendida. La historia de la huérfana y la bárbara se convirtió en un cuento más, su filo de verdad desgastado por el tiempo hasta volverse romo e inofensivo. Para Livia, sin embargo, el tiempo no había borrado nada. Se había convertido en una mujer de 26 años,
pero su vida seguía anclada a aquella noche de tormenta. Ya no era la niña asustada que se escondía en la trastienda de una panadería. El templo se había convertido en su mundo y su caparazón. Bajo la tutela de Cayo, había encontrado una extraña paz en la rutina de los rituales, en el encendido de las lámparas de aceite, en el barrido solemne de las hojas caídas en el atrio. Su silencio ya no era el de una víctima sino el de una guardiana. Era una mujer serena, de movimientos pausados, y una mirada profunda que parecía contener la sabiduría de un sufrimiento antiguo. Nunca se casó, seguía siendo una extraña, la mujer del templo, un enigma que la gente del *Vicus* prefería no descifrar. El propio Cayo Valerio Corvo se había convertido en una reliquia viviente, tan parte del templo como las estatuas de los dioses. Los años habían encorvado su espalda de antiguo centurión, y habían sembrado de plata su escaso cabello, pero sus ojos seguían ardiendo con una intensidad que no disminuía. Su relación con Livia trascendió la de un mentor y una protegida. Se convirtieron en dos pilares que sostenían el mismo secreto, dos cómplices de un acto de piedad que los había marcado para siempre. No necesitaban hablar de ello. El conocimiento compartido resonaba en el silencio entre ellos, en la forma en que él le entregaba las llaves del santuario, o en la manera en que ella cuidaba de que su túnica estuviera siempre limpia. Eran una familia forjada no por la sangre sino por el honor. El imperio había avanzado. Trajano, el nuevo emperador, estaba consolidando las fronteras, construyendo puentes y caminos. Argentoratum Minor creció, nuevas casas de piedra reemplazaron a las viejas cabañas de madera, y el latín se oía con más frecuencia en el mercado. Pero el templo de Mercurio Gebrinio parecía existir fuera de ese tiempo de progreso. Se mantenía como un peñasco de memoria en medio de un río de cambios, un lugar donde el pasado era más real que el presente. Las ofrendas disminuyeron, y menos fieles acudían a los ritos. El templo, como sus dos ocupantes, se estaba convirtiendo en un eco de un mundo que se desvanecía, un santuario no ya para un dios, sino para el recuerdo de una noche, en que la ley de los hombres se había doblegado ante una ley más antigua. La cicatriz de Livia nunca se cerró del todo, se había acostumbrado a su peso, a la forma en que definía los contornos de su existencia. A veces, en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba contra los muros del templo, se encontraba mirando instintivamente hacia la selva hercínea, como si esperara ver una figura emerger de la oscuridad. No sentía arrepentimiento, solo una profunda y melancólica resignación. Su vida se había convertido en un sacrificio silencioso sobre el altar de un único acto de compasión. Era el precio que había pagado por escuchar a su corazón en lugar de al miedo. Y mientras barría las cenizas frías de los altares cada mañana, no sabía que el verdadero significado de aquel sacrificio, y el peso del honor que había salvado, aún estaban por serle revelados. Así, los años pasaron como el agua de un río, alisando las piedras pero sin cambiar su esencia. La historia de Livia, Cayo y Sunna se había convertido en un secreto enterrado bajo capas de silencio y rutina. El mundo había olvidado, o había elegido olvidar. Pero en la frontera del Imperio Romano, donde las memorias son largas y las deudas de honor se pagan a menudo con la vida entera, ciertos ecos se niegan a morir. Y el eco de aquel gesto, el de un gorrión protegiendo a otro en medio de la tormenta, estaba a punto de resonar una última vez, con una fuerza capaz de hacer temblar los cimientos del alma de un hombre moribundo, y de otorgar un sentido final a una vida de aislamiento. La muerte llegó a Cayo Valerio Corvo no como un ladrón en la noche, sino como un invitado largamente esperado. En el invierno de su 77º año, su cuerpo, que en otro tiempo había soportado el peso de la armadura legionaria, comenzó a rendirse. Yacía en una sencilla cama en su celda del templo, el aire a su alrededor cargado con el olor a incienso frío, a piedra húmeda, y a las hierbas amargas que Livia le preparaba. Su respiración era un susurro frágil, pero en sus ojos hundidos ardía una última y febril lucidez, una urgencia que trascendía el dolor físico. Livia permanecía a su lado, como lo había hecho durante los últimos 12 años, su presencia un ancla silenciosa en el mar de su agonía. Sentía que el viejo sacerdote, no solo se estaba despidiendo de la vida, sino que luchaba por despojarse de un último y pesado fardo, antes de emprender el viaje final. Con un movimiento de su mano huesuda, un gesto que aún conservaba un eco de su antigua autoridad de centurión, Cayo despidió al joven acólito que había entrado a cambiar el aceite de la lucerna. Sus ojos buscaron los de Livia, y en ellos había una orden silenciosa.
una petición de absoluta privacidad. Cuando estuvieron solos, con la única compañía del parpadeo de la llama, y las sombras danzantes en los muros de piedra, un silencio profundo y solemne se instaló en la habitación. Era el silencio que precede a las verdades que han sido enterradas durante demasiado tiempo, verdades que, al ser exhumadas, corren el riesgo de destruir el mundo que se ha construido sobre ellas. Lidia esperó, con el corazón contraído, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. No siempre fui un sacerdote, Lidia, comenzó Cayo, su voz un carraspeo seco, el sonido de hojas muertas arrastradas por el viento. Antes de Mercurio, mi dios era Marte, y mi nombre no era Cayo Valerio Corvo el pontífice. Era solo Corvo, centurión de la tercera cohorte, Legio 21 Rapax. La confesión flotó en el aire, y Lidia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la piedra. La Legio 21 Rapax, la depredadora, era una legión con una reputación de ferocidad implacable, disuelta hacía años por su rebeldía. De repente, el hombre que le había enseñado los ritos de la piedad y la santidad, se reveló como una pieza de la misma maquinaria de guerra, que había definido y aterrorizado la frontera durante toda su vida. El sacerdote y el soldado se fundieron en una figura trágica ante sus ojos. Hace 22 años, continuó, sus ojos fijos en un punto invisible del techo, como si estuviera viendo el pasado proyectado allí, durante la guerra del emperador Domiciano contra los catos, recibimos una orden. No era una batalla. Era una purga. Una aldea, considerada un nido de resistencia, debía ser borrada del mapa. No había guerreros, Libia. Solo ancianos, mujeres y niños. Fue una carnicería ordenada. Un acto de tal deshonor, que rompió algo dentro de mí. Vi cosas que ningún hombre debería ver, e hice cosas por las que ningún dios concede el perdón. Su voz se quebró, no por el dolor físico, sino por el peso de una culpa que 2 décadas de sacerdocio no habían logrado aliviar. Aquel día, el centurión Corvo murió, y en su lugar nació un hombre que buscaría la expiación hasta su último aliento. Y entonces, años después, la tormenta te trajo a mi puerta, arrastrando un fantasma de mi pasado. Cayo se giró para mirarla, y la intensidad de sus ojos la ancló al suelo. Cuando llevé a la mujer Cata a esta celda y limpié su herida a la luz de la lucerna, vi sus tatuajes. Las hojas de roble, los cuervos, símbolos de su tribu, de su cargo. Pero había algo más, algo que solo un hombre con mi memoria maldita podría haber reconocido. Hizo una pausa, reuniendo las fuerzas que le quedaban, como si las palabras mismas fueran rocas que tuviera que levantar. Era un sello familiar, una pequeña marca casi oculta bajo la muñeca, un detalle que nadie notaría a menos que lo buscara. La habitación pareció encogerse. El aire se volvió denso, irrespirable. Era un pequeño gorrión estilizado, susurró Cayo, su voz apenas audible. Un trazo simple, casi infantil. Había visto ese mismo tatuaje, Libia. Lo había visto 22 años atrás, en el antebrazo de una joven a la que yo mismo batí en el barro de aquella aldea maldita. Una mujer que me miró con desafío, no con miedo, mientras protegía algo detrás de ella. El mundo de Libia se detuvo. Las piezas de su vida, fragmentos dispersos de sufrimiento y soledad, comenzaron a encajar en un mosaico terrible y coherente. El acto de compasión de una niña, la furia de una comunidad, la protección de un sacerdote. Todo había sido la sombra de un drama mucho más antiguo y sangriento del que ella no tenía ni idea. La verdad cayó sobre ella con el peso de una lápida. La sacerdotisa que salvaste aquella noche, Sunna, dijo Cayo, cada palabra un esfuerzo supremo, era la hija de la mujer que yo maté. Debió de ser la niña que escapó de la matanza, la única superviviente de mi deshonor. Libia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su decisión de acoger a la mujer herida no había sido solo un desafío a la ley romana. Había sido, sin saberlo, un acto de justicia poética, una intervención del destino que le había ofrecido al asesino la oportunidad de salvar a la hija de su víctima. La protección de Cayo no había sido un acto de piedad abstracta, sino una penitencia desesperada y personal. Una oportunidad de redención que ella, una huérfana insignificante, le había entregado sin saberlo. Tu acto, Lidia, susurró el anciano, y en su voz había una reverencia que la estremeció, fue de compasión pura, ciego, incondicional. El mío fue un intento egoísta de acallar a los demonios que han gritado en mi alma durante 2 décadas.
Salvarla era salvar un fragmento de mi propia humanidad perdida. Tú me mostraste el honor que yo había abandonado en un campo de sangre. Tú, una niña sin nada, me recordaste lo que significaba ser un verdadero romano, más que cualquier legión o emperador. En ese momento, Livia comprendió la profundidad de su propio sacrificio. Su aislamiento no había sido el precio de la compasión, sino el precio de la expiación de otro hombre. Su vida silenciosa había sido el santuario donde un alma torturada había encontrado su paz. Con un temblor que recorrió todo su cuerpo, la mano de Cayo se movió torpemente hacia un pequeño cofre de madera junto a su lecho. Con sus últimos vestigios de fuerza, lo abrió y sacó un objeto pequeño y liso. Lo puso en la palma de Livia. Era una talla de madera, pulida por el tiempo y el tacto de los dedos, que representaba un gorrión con las alas a medio desplegar. Sunna lo dejó para ti antes de partir, explicó Cayo. Me dijo que te lo diera cuando entendieras. Es el símbolo de su linaje. Un agradecimiento de una superviviente a otra. La madera se sentía cálida en su mano, un peso físico para una verdad que era casi demasiado pesada para soportarla. Era el eco de un gorrión, un regalo de una enemiga que nunca lo fue. La confesión pareció liberar a Cayo. Un suspiro, largo y profundo, escapó de sus labios, y la tensión que había mantenido su cuerpo rígido durante años finalmente se disolvió. Sus ojos se cerraron, y en su rostro arrugado se instaló una serenidad que Livia nunca antes había visto. Se había ido. Livia se quedó sola en la habitación silenciosa, con la talla de madera apretada en su puño. La revelación no le había traído alegría ni alivio, sino una profunda y agridulce vindicación. El honor, comprendió, a veces no es una corona que se lleva a la vista de todos, sino una carga que se lleva en secreto, su peso conocido solo por los fantasmas del pasado y los gorriones que sobreviven a la tormenta. Su vida por fin tenía un sentido. Uno terrible, hermoso y absolutamente suyo. El funeral de Cayo Valerio Corvo fue un asunto austero y romano, una ceremonia de deber más que de duelo. Un puñado de legionarios del fuerte, enviados por el nuevo comandante como gesto de respeto institucional, formaron una breve y perfunctoria guardia de honor. Algunos de los comerciantes más antiguos del Vicus *, aquellos que recordaban al sacerdote antes del escándalo, observaron desde una distancia prudente, sus rostros impasibles. Pero no hubo lágrimas de la comunidad, ni ofrendas florales espontáneas. Su tumba, una simple estela de piedra caliza con su nombre grabado, fue colocada en el pequeño cementerio extramuros, un lugar barrido por el viento que miraba hacia la inmensidad de la selva hercinia. Livia, de pie en la retaguardia, fue la única doliente verdadera, su luto un océano silencioso e invisible para los demás. Vio cómo la tierra cubría el sarcófago y sintió el peso definitivo de la soledad, pero también el de un legado que ahora le pertenecía por entero. En los meses que siguieron, Livia se convirtió en la guardiana no solo de un templo vacío, sino de una historia demasiado pesada para una sola alma. Se movía por los pasillos de piedra con la misma gracia silenciosa de siempre, pero ahora era la soberana de aquel reino de ecos. La talla del gorrión nunca se apartaba de ella, la llevaba en un pequeño bolsillo cosido en el interior de su túnica, su superficie lisa un recordatorio constante y tangible de la verdad que yacía bajo 12 años de mentiras piadosas. El templo para ella, ya no era la casa de Mercurio Gebrinio, sino el santuario de una memoria secreta, un monumento a la expiación de un centurión y a la gratitud de una sacerdotisa. La gente del Vicus * la dejó en paz, considerándola una reliquia inofensiva de un pasado incómodo, sin sospechar que aquella mujer solitaria era el nexo viviente entre tres destinos, que habían chocado y redefinido el significado del honor en la frontera más salvaje del imperio. El invierno cedió el paso a una primavera vacilante. La nieve se derritió, revelando la tierra negra y húmeda, y los primeros brotes verdes aparecieron en las ramas de los árboles que bordeaban el asentamiento. La vida en Argentoratum Minor, con su brutal e incesante rutina, no se detenía a llorar a sus sacerdotes olvidados. Las patrullas seguían adentrándose en el bosque, los mercaderes seguían regateando en el mercado, y el humo de las forjas seguía ascendiendo hacia el cielo gris. Para Livia, cada amanecer era un ritual de memoria. Barría los suelos del templo, encendía las lámparas, y una vez por semana, caminaba hasta la tumba de Cayo para asegurarse de que la maleza no la invadiera. Era un peregrinaje silencioso, una conversación sin palabras con el hombre que había sido su protector, su carcelero, y finalmente, su penitente.
En la quietud de aquel cementerio, sentía la enormidad de lo que había sucedido, un drama invisible para el mundo. Fue durante el primer deshielo, en una de sus visitas semanales a la modesta tumba, cuando lo vio. Sobre la fría piedra gris de la estela, donde nunca había habido nada más que polvo y gotas de lluvia, descansaba una sola flor. No era una rosa ni ninguna de las flores cultivadas en los pequeños jardines romanos del asterisco Vicus asterisco. Era una flor de eléboro blanco, una rosa de Navidad, una flor silvestre y resistente que crecía en lo más profundo y umbrío de la selva erfinia, una planta que los germanos asociaban con la purificación y la protección de los espíritus de los muertos honorables. Estaba colocada con cuidado, su tallo aún fresco, como si acabara de ser cortada. No había huellas, ni señales de quién la había dejado. Era un imposible, un susurro a través de la frontera fortificada, un mensaje que solo Livia podía descifrar. La gratitud de Sunna había cruzado el limes para honrar al hombre que, a su manera, también había sido su salvador. Allí, de pie ante la tumba de un centurión romano convertido en sacerdote, Livia sostuvo en una mano el gorrión de madera de los catos, y con la otra rozó el pétalo de la flor germánica. Las dos mitades de la historia, la romana y la bárbara, la culpa y la compasión, se unieron en aquel instante silencioso. El honor, comprendió por fin, no se grababa en arcos de triunfo, ni se gritaba en los desfiles de la victoria. A veces, el verdadero honor era una carga llevada en secreto, una deuda pagada en la oscuridad, un gesto de misericordia que nadie ve, pero cuyo eco es capaz de cruzar las fronteras más vigiladas del mundo. Livia no sonrió. No lloró. Simplemente se quedó allí, bajo el cielo gris de Germania, sintiendo el peso de 3 vidas en sus manos, una guardiana solitaria de un eco que nunca se apagaría, el eco silencioso y eterno de un gorrión.